Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión del ciclo de mesas verdes sobre políticas públicas en perspectiva histórica. Quisiera invitar al público que por favor se sienten aquí en nuestra mesa verde, que disfruten también nuestros sanguchitos. Bueno, esta es la séptima sesión de este ciclo y en esta ocasión nos acompaña como expositora central Pamela Vargas Arancibia. El tema que nos va a presentar esta tarde está ahí: Médico, Salud y Estado en los albores del siglo XX, antecedentes y creación de la Dirección de Salud Pública 1903. Nos acompañan en los comentarios Javier Sarabia y Nacheli Lizarme. Las voy a presentar a todos brevemente. Además, Javier y Pamela ya nos han acompañado en sesiones previas. Pamela es bachiller en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es tesista del grupo de investigación Diseñando Perú, Estado, Ciudadanía y Políticas de la Universidad de San Marcos y el Instituto Seminario de Historia Rural Andina. Pamela también actualmente forma parte del equipo que está haciendo la historia del Ministerio de Salud, ¿no?, dentro del proyecto de este grupo de investigación, y además forma parte o trabaja en el Banco Central de Reserva en el área de educación. Por su parte, Javier, que nos acompaña por tercera vez, creo, en este ciclo. Él es historiador por la Universidad Mayor de San Marcos, donde también hizo una maestría en Sociología. Ha estudiado Derecho, es abogado por la Pontificia Universidad Católica y es doctorando en Ciencias Sociales también por la Universidad de San Marcos. Y por su parte, Nacheli Lizarme, ella es historiadora sanmarquina, es investigadora del Centro Historia UNI y Bibliometría de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ella también forma parte del grupo de investigación Diseñando Perú de la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos, y entre sus líneas de investigación se encuentran la historia de la ingeniería y de la salud pública en el Perú. Como saben, la dinámica consiste en hasta 45 minutos para la expositora central y después nuestros comentaristas hasta 20 minutos cada uno de ellos, y después abrimos la ronda de preguntas a la mesa. Entonces, Pamela, te dejamos. Ok, buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación a Marcos, al IEP, a ustedes por venir, a Javier y a Nacheli por aceptar pues ser comentaristas el día de hoy. Bueno, esta mesa, como ven, se titula Médico, Salud y Estado en los albores del siglo XX, el caso de la creación de la Dirección de Salubridad de 1903. Como otras mesas que anteriormente pues, se han venido desarrollando, pues gira en torno a un estudio de caso, ¿no?, que es pues esta creación, pero que a su vez sirve para ver en mayor amplitud otros temas, ¿no? Ver cómo se configuran políticas públicas en determinado tiempo, que no es pues el actual, en este caso en el inicio del siglo XX. Nos permiten ver también estos estudios de caso, procesos que hay detrás de estas políticas, actores, redes, intereses, etcétera, ¿no? También, igual que otras ponencias, igual que todo este proyecto que es en realidad es políticas públicas en perspectiva histórica, giramos en torno a un enfoque que es pues el Estado en sociedad, ¿no?, que trata de alejarse de una idea, una concepción del Estado pues como algo autónomo, centralizado, unificado, que es más bien una imagen ideal, ¿no?, de y girar pues en las prácticas cotidianas, ¿no?, de los miembros de este Estado, que es en realidad los que son el Estado, ¿no? El Estado son sus miembros, ¿no?, que pueden contradecir esta imagen ideal, ¿no?
y que hacen que fronteras entre lo público y lo privado pues se difuminen, ¿no? Voy a partir de ciertas preguntas que son los que van a esquematizar la presentación. Por ejemplo, acá tenemos las etapas que va a tener esta ponencia, ¿no? Básicamente giran en torno al qué contexto o qué situación, qué panorama se vivía durante la creación de la Dirección de Salubridad, ¿no? Qué procesos le influenciaron, qué actores definieron las propuestas, ¿no? Esta propuesta, qué discurso y agenda tenían y qué elementos de esta agenda pues se plasmaron en la dirección. El primer punto es básicamente el contexto, ¿no? Hubieron diferentes procesos, como dije, elementos que contribuyeron en esta creación, ¿no? Lo más inmediato, lo más cercano fue en ese mismo año, en 1903, la llegada al Perú de la peste bubónica, ¿no? Ya ha sido trabajado en realidad en los 30 años que esta peste ha durado, porque empieza en 1903, pero se vuelve endémica, o sea, continúa, digamos, 30 años más. Esto ya ha sido estudiado por Marcos Cueto. Pero digamos que el 1903 es un año particular, ¿no? Porque, digamos, los agarra a las autoridades, a la población de imprevisto, ¿no? Genera muchas muertes, mucha incertidumbre y genera también propuestas como la dirección, digamos, ¿no? Pero ya había una intención desde el Estado, ¿no? Ya el Estado, digamos, había identificado, había construido como problema nacional a la sanidad, a la salud, ya venía construyéndola, ¿no? Que es en realidad algo que no se da de un día para el otro. Poco a poco se va imponiendo esta idea, ¿no? Que la problemática sanitaria era grave y requería intervención oficial. Entonces se va construyendo no solamente a partir de la peste, como digo, sino hay un constante flujo de enfermedades que van llegando en realidad en esta época a través de las vías marítimas, ¿no? En todo el mundo, en realidad, no solo el Perú, pero que el Perú lo vive con bastante fuerza desde el siglo XIX, porque pues entra en ¿no? de la época del guano, entra en este comercio internacional, ¿no? Que digamos decae, ¿no? Después de la guerra con Chile especialmente, pero que resurge justo en esta etapa, ¿no? En el sentido de una economía primaria exportadora, ¿no? Que entre sus consecuencias positivas son económicamente, pero sus negativas son justo estas, ¿no? Que el Perú se vuelve más susceptible a la llegada de epidemias que pueden convertirse en endemias, ¿no? Como el caso de la peste, como el caso de la fiebre amarilla, ¿no? En diferentes zonas, por ejemplo, de Brasil, de Perú también. Entonces, esta preocupación de las autoridades hacia las pestes iba por un lado económico, de pérdidas económicas, pero también de pérdida de fuerza de trabajo, ¿no? Obviamente, pues, las muertes que causaban giraban, debilitaban pues esta economía que iba a surgir, pero también había una preocupación que iba un poco más allá y iba más relacionado al proyecto nacional de la República Aristocrática, ¿no? Era un proyecto donde, digamos, un proyecto propio de un Estado-nación, ¿no? Que influenciado por el positivismo, que había pues se había vuelto como una especie de ideología de Estado, ¿no? Donde una población pues numerosa, sana, era la clave de una nación fuerte y exitosa, ¿no? Que llevaría esto a una modernidad y progreso para el país, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solamente este proyecto era mermado por el tema sanitario marítimo,
sino también las condiciones sanitarias de las ciudades, ¿no? Las condiciones de salubridad de las ciudades, especialmente en Lima, como pongo ahí, o sea, el crecimiento de las ciudades habían hecho pues que este panorama se ensombrezca más. La mayor amenaza era el hacinamiento de gente en estas grandes casonas que ya poco a poco la élite iba dejando atrás para irse, por ejemplo, a nuevas urbanizaciones del sur, ¿no? Y era ocupada por las clases bajas. Hay estudios de la época que indican pues que en una casona podían vivir 40, 50, hasta más familias, ¿no? Con un único caño, con un único baño, ¿no? Entonces, era no solo eso, también era pues falta de ventilación, poco, como dije, ¿no? Acceso a los servicios básicos, ¿no? Que vivían cerca a basurales, a acequias contaminadas, ¿no? Y aparte que la supuesta autoridad, ¿no?, encargada de controlar esto, de fiscalizar, que era la municipalidad, pues era incapaz de garantizar un entorno adecuado. Entonces, ¿quiénes tenían esta respuesta? ¿Quiénes se legitiman como, ¿no?, de esta forma, ¿no?, como enviados, ¿no?, como salvadores de este panorama? Pues son los médicos higienistas, ¿no? Ellos indican pues que las medidas higiénicas que ellos están proponiendo para este periodo pueden llevar a este ideal que tanto buscaba este Estado, ¿no? Esta ideal de nación próspera y moderna. Con estas medidas se podían prevenir epidemias, se podía aumentar la población, se podía mejorar pues la salubridad en general de todo el país, ¿no? Y ¿qué es lo que les había dado bastante seguridad también a los médicos? Pues era la bacteriología, ¿no?, que es un nuevo paradigma de la medicina que va surgiendo, bueno, llega al Perú en la década de 1890, ¿no? Lo traen los médicos que van becados a Europa, vuelven pues, ¿no?, con estas nuevas ideas y ya les daba seguridad a los postulados, o sea, ya no eran basados en este anterior pues paradigma de la teoría miasmática que atribuía emanaciones de los cuerpos en estado de descomposición a las enfermedades, ¿no?, eran responsables, digamos, de esto, sino que ahora a partir de la observación, ¿no?, y la experimentación, básicos también pues de esta ciencia positivista, se podía fácilmente comprobar la existencia de agentes microscópicos causantes de diferentes males, ¿no? Entonces, pues, eso es por una parte, y en realidad uno de estos, digamos, factores es el que nos vamos a centrar a lo largo de la ponencia, que es este último, que es pues la legitimación y profesionalización de los médicos y su discurso, ¿no? Es una legitimación, es un proceso de profesionalización los que vivieron los médicos a partir de mediados del siglo XIX, ¿no?, que implica diferentes factores. Bueno, estos digamos que son otras instituciones que van surgiendo también paralelo a la Dirección General de Salubridad, o sea, que no fue, digamos, que este panorama, este contexto no fue, digamos, la dirección su único fruto, sino pues hubieron varios, ¿no? Por ejemplo, en 1902 el Instituto Municipal de Higiene, el Instituto de Vacuna y Seroterapia, el nuevo local de San Fernando, ¿no? Todos esos se crearon por esas épocas. Bueno, ahora estas instituciones que acabamos de ver son parte pues de este proceso de profesionalización que implicó pues la reorganización, porque no es que se crean tampoco en sí, por ejemplo, el Instituto de Vacuna simplemente se reorganizó y por ejemplo, el Instituto Municipal de Higiene, digamos, es un heredero del laboratorio químico municipal, ¿no? Entonces es una reorganización de instituciones más bien
que implica pues esta profesionalización, como dije. Pero también implica el crecimiento estudiantil de médicos y otras profesiones sanitarias, ¿no? San Fernando, los alumnos de San Fernando de medicina representan justo para este año, para 1903, el 31% del total de estudiantes. Entonces, vemos ahí también que los mismos estudiantes decidían pues, entrar a las filas de los médicos, y llega, por ejemplo, en 1920 a convertirse al 40%, o sea, está en crecimiento estas cifras, ¿no? También implicó el desplazamiento de otros practicantes de la medicina, ¿no? Paulatinamente los médicos que hicieron, pues, desplazar a curanderos, a parteras, a herbolarios chinos especialmente, que eran, digamos, su competencia más directa, ¿no? Pero no fue un desplazamiento natural debido a, digamos, la mejora, ¿no? La bacteriología, todo eso que acabo de mencionar, sino que es a partir también de un pacto que realizan médicos y agentes estatales, a burócratas, especialmente de la Municipalidad de Lima, ¿no? Hacen una especie de alianza, estos dos sectores, y mediante medidas de sometimiento o amedrentamiento, pues decomisan las mercancías de estos herbolarios, ¿no? Cierran boticas y hasta fomentan pues que estas personas vayan a la cárcel por ejercer ilegítimamente la profesión de boticario, ¿no? Esto lo ha estudiado, por ejemplo, Antonio Coelho. Bueno, entonces no dudaron en esta especie de alianza. Entonces vemos, ¿no?, médicos y autoridades municipales. Vamos a ver eso un poco más adelante. Pero también, bueno, como último punto pongo que es interesante ver la profesionalización desde la creación de revistas y sociedades profesionales, ¿no? Son revistas, ¿no?, periódicas especializadas del área de medicina, que eran fruto en realidad de estas sociedades las creaban, y donde estos médicos pues era su medio de comunicación, ¿no? Ahí vertían pues sus opiniones relacionadas al ámbito sanitario, al ámbito moral, social, moral de la sociedad, noticias del gobierno, ¿no?, o problemas higiénicos que detectaban, ¿no? Estas páginas de estas revistas pues era una forma de propagación de sus ideas y de demostración de sus conocimientos, de la superioridad de estos, de la cientificidad de estos, ¿no? No fueron muchas las revistas en sí, pero sí fueron importantes para el periodo. Y bueno, la central que se muestra ahí en el PPT es la Crónica Médica, la principal que he tomado, que se diferencia en realidad de otras revistas porque tiene continuidad por más de 60 años. Otras duraron pues 5 o 10, dependiendo, y tenían pues un variado contenido de artículos, no solamente científicos, sino también había mucho comentario político y social, como digo, ¿no? Que se ve reflejado en las editoriales, incluso en ideas que se copia y pega de otras revistas que publicaban en otro lado del mundo. Ellos lo reproducían acá en el Perú, ¿no? Como le digo, esta revista, la Crónica Médica, fue producto de una sociedad que se llamaba Sociedad Médica Unión Fernandina, que fue creada después de la guerra con Chile por estudiantes de la Facultad de Medicina, ¿no?, que se agruparon y que poco a poco fueron creciendo, ¿no? Ahora, estas sociedades tenían como motivo central la defensa de sus intereses profesionales, los combinaban con la promoción de reformas sanitarias en nombre del bienestar social, pero que no estaban basados solo en un sentimiento altruista, estas propuestas que ellos daban, sino que también pues habían beneficios particulares de estas propuestas, ¿no? Porque este cambio sanitario que ellos tanto pues escribían
siempre se mencionaba que debían estar pues dirigidos por alguien que sepa, ¿no? Alguien que sepa en el campo, o sea, ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, en el caso, como indicamos, mejor dicho, en el caso de la municipalidad, había dentro de estas sociedades, dentro de estas agrupaciones, personajes que tenían redes con funcionarios estatales, ¿no? De la municipalidad, por ejemplo, o que se habían convertido en funcionarios, ¿no? Y que podían incluso ejercer presión en determinadas coyunturas para exigir, por ejemplo, cambios en legislaciones u oponerse a legislaciones existentes, ¿no? Entonces, sociedades, digamos, áreas del Estado, lo público, lo privado, vemos que también pues no estaba bien delimitado con este caso en especial. Por eso pues entendemos cómo estos grupos, ¿no? No solo integraron la municipalidad, también pues no solamente, como digo, fue la municipalidad, también estuvieron presentes en congresos, en ministerios y en partidos políticos. Por ejemplo, en el caso del Parlamento, entre los años 1895 a 1918, los médicos eran el segundo grupo profesional más numeroso, ¿no? Representaban el 13% del total y solo eran superados por los abogados, que pues eran mucho mayores, eran 43.7%, pero que pues era un contraste bastante fuerte con lo que se vivía, por ejemplo, en el primer Congreso Constituyente, ¿no? Que eran abogados, pero junto con militares y eclesiásticos, ¿no? Entonces se volvieron importantes en ese rango. En el caso de la municipalidad también, la municipalidad, como dije, tenía una rama que era ligada a la sanidad, a la inspección, y los médicos fueron posicionándose ahí, ¿no? Por ejemplo, el jefe de higiene de la municipalidad, el personal de este instituto de vacuna que mencioné, los médicos inspectores de los cuarteles de la ciudad, los inspectores de los comercios, de los mercados, de los mataderos, básicamente todos los inspectores eran médicos, también farmacéuticos en el caso del laboratorio municipal o bueno, el instituto de higiene. Entonces, poco a poco se habían pues posicionado ahí. Y en el gobierno central, en caso del gobierno central era, digamos, se posicionaron en el nuevo ministerio creado en 1896, que crea Piérola, ¿no? El Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Era una institución que era el símbolo del afán modernizador del gobierno, ¿no? Porque su meta principal era fomentar el desarrollo del país. Sus funciones principales, si bien estaban relacionadas a obras públicas e industrias, en su ley de creación había una obligación también ligado a lo social, una obligación respecto, por ejemplo, a las beneficencias, ¿no? Que pues se encargaban de la administración de los hospitales, de instituciones de caridad asistenciales, ¿no? Era pues una obligación un poco relegada, pero que los comprometía al menos a darles partidas económicas, una parte del presupuesto de este ministerio a las beneficencias más pobres, ¿no? Del país, porque no solamente eran estas beneficencias en Lima o en el Callao. Entonces pues había una relación fuerte ahí. Pese a estas obligaciones pues escasas en el tema asistencial, vemos que pues se van relacionando al ámbito social este ministerio y que se va acrecentando esta relación, porque dentro de este ministerio es donde se crea la Dirección de Salubridad en 1903 y desde ahí donde se va desarrollando también iniciativas para la instauración del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, esta relación pues entre el ministerio, el progreso para el país que significaba su creación y el mejoramiento de la sanidad nacional
se demostró también en la profesión de quienes eran elegidos ministros. Pues contrario a lo que se podía pensar, no todos los ministros que encabezaron este ministerio eran ingenieros, ¿no? Los médicos ocuparon también un lugar importante. De los 46 ministros de fomento que asumieron este cargo entre 1896 y 1930, y teniendo en cuenta, ¿no?, que no se tiene información de la profesión de 12 de ellos, 13 fueron ingenieros y 8 médicos, ¿no? Esta información la saco del libro de Quiñones. O sea, es un número bastante importante, creo. Pero, bueno, como todo cargo público, no solamente se debe pues a su importancia social, igual que ocurre actualmente, pues el nombramiento de estos cargos puede haberse debido a simpatías políticas, a pago de favores o lazos familiares, ¿no? Porque a fin de cuentas era un cargo de confianza. Ahora, aquí en la foto, el que está en la parte superior es Manuel C. Barrios. Él fue el médico que fue el ministro de Fomento justo en 1903, ¿no?, en el momento que se crea la Dirección de Salubridad. Y él es, digamos, un ejemplo de la labor de los campos en los que se movían los médicos, ¿no? Él, como otros galenos, no solo limitaba su labor al campo científico o la asistencia hospitalaria, ¿no? También tenía cargos administrativos y también era parte de partidos políticos, ¿no? De un partido político en realidad. Esta militancia, como hemos visto, puede pues beneficiar porque les puede posicionar en cargos importantes, pero también, por ejemplo, podía generar lo contrario, podía generar ataques hasta violentos. Por ejemplo, hay un doctor, un psiquiatra, Manuel Antonio Muñiz, que era militante del Partido Constitucional y era muy ligado a Cáceres, ¿no?, que en 1895 tiene que escapar a Argentina porque los peronistas incendiaron su casa, ¿no?, debido a esta posición, a este acercamiento político, y esta pues huida lo obliga a abandonar sus puestos en instituciones estatales, ¿no?, en la municipalidad, en las juntas, y también como miembro de esta sociedad de Unión Fernandina, escribía para la Crónica Médica, era editor de la revista, entonces abandona todo y por el momento se va, ¿no? Entonces, pues había a diario estos médicos, no solamente Muñiz, no solamente Barrios, atravesaban pues las fronteras entre lo público y lo privado, ¿no?, entre los cargos burocráticos, la participación asociativa y la militancia política. Ahora, volviendo a Manuel C. Barrios, fue elegido por Manuel Candamo, no sé qué, bueno, ahorita vamos a ver un poquito más qué relación tenía. Tenía una amplia trayectoria antes de ser ministro, había sido profesor, por ejemplo, de la Facultad de Medicina, había sido inspector del Hospital 2 de Mayo, había sido miembro de la Beneficencia, de la Academia Nacional de Medicina, pero más allá de su experiencia profesional, digamos que su puesto ahí, en realidad, creo yo, tenía que ver más a su cercanía con el civilismo, porque era militante del Partido Civil, ¿no?, y había ya sido nombrado senador por este partido en anteriores comicios, ¿no? Entonces, es este personaje, en realidad, Manuel C. Barrios, el que se encarga pues de presentar su propuesta, ¿no?, de la Dirección de Salubridad hacia el Congreso. Esta presentación que él hace llama mucho la atención, ¿no?, porque pues básicamente resume mucho de la agenda de los médicos que estaban pidiendo mejoras respecto a lo que era antes pues la acción del gobierno frente a esta problemática, ¿no?
Entonces se puede decir que desde su doble posición, ¿no?, como cabeza de un ministerio y como parte de una asociación, él era parte de la Sociedad Unión Fernandina, dirige pues esta propuesta de la creación de la Dirección de Salubridad. Ahora, ya digamos para llegar al último punto, considero yo que son 4 las propuestas que la creación de esta dirección propone, ¿no? Son 4 las que se toman en cuenta críticas, se toman en cuenta pues ideas de mejora y se pueden plasmar en esta dirección. El primero de ellos gira, el primer punto, ¿no?, de la agenda médica que se logra plasmar es que pues se crea por fin, se puede decir, un organismo de alcance nacional permanente, ¿no? ¿Por qué permanente? Bueno, un poco para entender esto hay que ver qué es lo que había antes, ¿no?, de la Dirección de Salubridad, y esto era la organización a partir de juntas de sanidad. Una junta, ¿no?, una junta de sanidad, en caso, por ejemplo, la Junta Suprema de Sanidad, era asambleas, ¿no?, básicamente, se organizaban a partir de asambleas de autoridades locales. O sea, habían 3 jerarquías: las juntas litorales, ¿no?, o provinciales, de ahí subían las juntas departamentales, y por último al rango nacional pues eran las juntas supremas. Esa era pues la organización. Eran reuniones, como digo, esporádicas de autoridades, ¿no?, tanto locales o del gobierno central, que se reunían solo en momentos de emergencia, ¿no?, cuando ya la peste estaba a punto de llegar o ya había ingresado al territorio nacional. Las medidas que estas juntas pues lograban concertar a partir de un quórum que había pues cuando se reunía, funcionaban también solo durante la eventualidad sanitaria, durante la peste, durante la epidemia de cólera, durante, no sé, la fiebre amarilla. Y una vez que este brote pues epidémico ya cesaba, la labor también de estas instituciones paraba, también lo hacía, ¿no? Ahora, estas conclusiones, la Junta lo que daba eran conclusiones, eran recomendaciones, a partir de las cuales eran los ministerios, las municipalidades especialmente, ¿no?, o el gobierno central, los que debían tomar las acciones referentes pues a estas juntas, referentes a estas propuestas, ¿no? Eran quienes, estas municipalidades entonces, este gobierno era quien la convocaba y que también ejecutaba, ¿no? Pero lamentablemente estas medidas que se recomendaban podían verse afectadas por intereses, ¿no? En el caso de las medidas sanitarias, por ejemplo, podía no convenirles la implantación de una cuarentena a las autoridades porque era un gasto económico, que se cerrara un puerto, por ejemplo, ¿no?, o que, no sé, muchos barcos empezaran a quedarse ahí estacionados, siendo desinfectados. Era un gasto, era una pérdida, ¿no?, y que a veces esto podría llevar a que no se logren cometer las medidas, ¿no? Entonces ya con esta dirección, creada la dirección, al menos permite pues que ser un organismo más autónomo y de condición permanente, ¿no? Entonces ese tipo de problemas se pueden evitar. Ahora llegamos al segundo punto, que era pues que los médicos tenían bien claro que para la correcta ejecución debían ser ellos como grupo especializado los que debían dirigir esta institución, y pues se logra al escogerse a 3 médicos para su dirección, ¿no? Médicos que se les va a asignar funciones específicas como estudiar las reformas, proponer reformas, ¿no?, organizar un plan de defensa contra la importación de gérmenes y regir medidas para extinguir estas enfermedades del territorio nacional, ¿no? Eso también constituye una mejora respecto a la
composición de la antigua, las juntas supremas de sanidad, las anteriores, que no estaban integradas de nuevo por especialistas solamente, mejor dicho, por especialistas de la medicina. O sea, sí eran varios personajes los que integraban esta junta. Estaba, por ejemplo, el decano de la Facultad de Medicina, catedráticos, ¿no? Pero la gran mayoría no eran ellos, sino eran autoridades no ligadas a la salud. Eran militares, ¿no? Era el prefecto de Lima, era el alcalde, era el ministro de Justicia, Instrucción, Culto y Beneficencia. O sea, esa era la composición de este organismo. Y pues era criticado porque no tenían conocimiento a la higiene del país y también porque no otorgaban la importancia debida, ¿no? Era una más de sus funciones que estas autoridades tenían, ¿no? Entonces se nombra ya con la dirección a 3, bueno, es los que salen en la anterior fotografía. Vemos el que se encuentra al extremo derecho es Julián Arce, él es el primer director, él es miembro, ¿no?, de la Academia Nacional de Medicina, pero también de esta sociedad. Otra vez aparece la Sociedad Médica Unión Fernandina, ¿no? Él junto a 2 personas más, como hemos visto acá, la dirección se divide en 2 secciones. La sección de higiene, encabezada por Daniel Laborería, y la sección de demografía, encabezada por Rómulo Izaguirre, ¿no? No he encontrado una foto, digamos, de ellos en perfil como los otros 2, pero aquí, por ejemplo, vemos ya de mayores, ya ellos toda su vida ocuparon ese cargo, a diferencia de Arce, que luego renunció a los 10, 11 años de estar en ese puesto. Laborería y Izaguirre se quedaron toda su vida. Entonces lo vemos en un almuerzo que se les hace por los 25 años de carrera dentro de esa institución, ¿no? Entonces es el de barbita y el otro Galvito, ellos son los 2, ¿no? Entonces, ¿por qué digamos que no he podido rastrear tanto estos personajes en su contexto político, en su versión política? No he conseguido las fuentes, pero al menos, por ejemplo, Julián Arce tenía relación directa con Manuel Cebarrios, ¿no? Habían hecho artículos juntos, habían colaborado en algo. Y también justo Julián Arce, ¿no?, y Daniel Laborería fueron un grupo asignado por la Sociedad Nacional de Medicina, la Academia Nacional de Medicina, para estudiar a la peste. Ni bien llegó, a ellos 2 se les asignó, bueno, estudien, ¿no? A ver si porque había la idea de que no sabían si era peste o que si era otra cosa, entonces ellos fueron los encargados de estudiarla y de decir, bueno, sí, es la peste bubónica, ¿no? Y bueno, Izaguirre no estuvo en ese grupo, pero era un experto en demografía, o sea, mucho antes de su puesto, mucho antes de su tesis, incluso de doctorado, que también publican en esta revista, la Crónica Médica, se publicaban tesis, ¿no?, completas. Entonces, mucho antes de esto, él tenía opiniones siempre respecto a esta temática, la demografía, ¿no? Los 3 eran parte de la Sociedad Unión Fernandina, la Sociedad Médica Unión Fernandina, ¿no? Bueno, por último llegamos a estas 2 secciones que son las últimas 2 propuestas que creo que se recogen. La primera es la sección de higiene, que es básicamente la que se crea básicamente para hacerse cargo del control de servicio de sanidad marítimo, ¿no? Como se ha evidenciado, ¿no?, los médicos de sus tribunas critican la falta de actualización del Perú respecto a otras naciones en cuanto a medidas de sanidad, ¿no? Ellos querían que se replique aquí en el Perú estas medidas que en otros países civilizados, ¿no?, se cumplían. Por ejemplo, tengo aquí una cita, dice: siguiendo los preceptos de la higiene administrativa, las naciones tan civilizadas como Inglaterra han sustituido las antiguas prácticas de pretender incomunicarse cerrando todos sus puertos y extendiendo a lo largo de sus fronteras
cordones sanitarios. Lo han sustituido con una nueva opción, el uso de hospitales de aislamiento y el establecimiento y establecimientos de desinfección, que a manera de filtros retengan gérmenes de las enfermedades contagiosas a fin de impedir su introducción, ¿no? Eso lo publican también en la Crónica Médica para una epidemia anterior en realidad, ¿no? Entonces ya los hospitales de aislamiento, que es lo que se pedía, ya se había logrado hacer. Se habían, por ejemplo, construido un lazareto flotante, que era como una especie de hospital que aislaba, ¿no?, a los enfermos contagiosos. En la isla San Lorenzo ya se había construido para 1903, pero con la dirección, pues lo que se crea junto con esta es estaciones de desinfección, ¿no?, que eran pues lo más moderno respecto a las medidas, ¿no?, de ya no las cuarentenas. Lo que estas estaciones de desinfección querían era evitar el abuso de las cuarentenas, ¿no?, o que las cuarentenas solo se apliquen a embarcaciones de alta peligrosidad, ¿no? Estas estaciones contaban con equipos especializados que desinfectaban pues a los barcos en pocas horas, reduciendo pues el tráfico de embarcaciones poco tiempo, ¿no? Reducían pues ya unas horas, se desinfectaba y luego pues volvían. En cambio las cuarentenas, pues en caso de las rigurosas, por ejemplo, eran 10 a 15 días que se quedaban varadas, ¿no? O el caso de las que no estaban tan sospechosas, pues eran 5 días, 3 días, entonces era una mejora bastante grande, ¿no? Ahora ellos decían que la higiene, los médicos decían que la higiene no debía aplicarse solo a las embarcaciones, sino también a todo espacio público-privado, ¿no? La higiene era la base para realizar cambios sustanciales al sistema de salubridad nacional. Pero antes de aplicar estas medidas, era necesaria una estadística nacional adecuada, ¿no? Eso es lo que siempre repiten y es lo que también planteamos que se plasma acá con la creación de la sección de demografía, ¿no? Ellos decían, por ejemplo, que también abro cita, la demografía es la única guía que permite descubrir y estimar el lugar, naturaleza y extensión y demás caracteres de aquellos males sociales que debe remediar la higiene pública, ¿no? Y en el caso peruano, pues esto era base, como dije, pero la demografía pues estaba aún en pañales, ¿no?, la estadística demográfica. En Lima y en provincias era aún peor. En Lima había pues la Oficina de Registros Civiles, que era encargada pues de la administración de la data demográfica, que poseía faltas que hacían imposible realizar un estudio serio de las enfermedades que azotaban el país, ¿no? Y eso hacía que sea imposible conocer cómo combatirlas y empezar a revertirlas. También dificultaba la labor directa de los médicos en su condición de científicos y funcionarios estatales, porque las necesitaban para realizar sus estudios propios o para las instituciones como las municipalidades o la beneficencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de un médico sanitario que era funcionario de la Municipalidad de Lima, que se topa con dificultades cuando pretendía hacer un trabajo sobre la tifoidea. Su maestro escribe, ¿no? Dada la defectuosa organización de nuestra oficina demográfica y la falta de cuadros y resúmenes, se ha visto en la ineludible necesidad de revisar una por una las 42.297 papeletas de defunción que constituyen el archivo de mortalidad general para el periodo de su análisis, que eran 10 años. El mismo Rómulo Izaguirre, que era jefe de la sección de demografía varios años antes, afirmaba, ¿no?, sobre la clasificación de las oficinas de registro civil, no obedecen a ningún plan ni a ninguna disposición verdaderamente científica, lo que ocasiona en los cómputos nosográficos verdaderos tropiezos, y es de notarse cómo desaparecen de los cuadros ciertas tuberculosis comunes en Lima,
para confundirse en grupos innominados, ¿no? Es lo que él afirma, ¿no? Ya para culminar, pues, estas estadísticas, ¿no? Digamos que no solamente servirían para solucionar pues el problema sanitario nacional, sino también le daban sustento a la idea, ¿no?, de que el país era un país enfermo, ¿no? Las altas mortalidades, que digamos, a pesar de las dificultades, los médicos habían podido lograr pues estudiar, les indicaba pues que el Perú necesitaba cambios importantes, cambios necesarios, ¿no?, para mejorar como país. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Buenas noches a todos. Quisiera agradecer primero a Pamela y a Marcos por la confianza de permitirme comentar el trabajo de Pamela. Bueno, yo voy a hacer un breve comentario sobre el artículo. Primero que nada, en su trabajo, Pamela propone entender la creación de la Dirección de Salubridad como el resultado de un complejo proceso de negociaciones y debates que en algunas ocasiones trascienden el terreno netamente del oficial. El objetivo central del artículo es entender la forma en la que se construyen políticas públicas, en este caso sanitarias, usando como contexto un momento de inflexión, o mejor dicho, de crisis, para fortalecer una determinada agenda, así como al sector que la impulsa, ¿no? Digamos que metodológicamente es un intento de estudiar el Estado desde adentro y desde sus actores. Pamela explica en su texto cómo la convergencia de diferentes procesos como la profesionalización de la medicina, los avances de las investigaciones médicas y científicas, la consolidación del capitalismo y el liberalismo comercial, así como el fortalecimiento del positivismo en el imaginario de las élites políticas y académicas de finales del siglo XIX e inicios del XX, permitieron redefinir las relaciones entre la salud y la enfermedad, entre la salud y el Estado. Es decir, entender la salud no solamente como la ausencia de males en el cuerpo, en el caso de los individuos, sino como una necesidad colectiva que debía ser atendida por el Estado. Por un lado, desde la perspectiva de modernización que explicó Pamela, este proceso estaba vinculado a el progreso, mejor dicho, estaba vinculado a una variable demográfica. Es decir, una población sana y numerosa era sinónimo de progreso. Sin embargo, los intentos por poblar el territorio nacional también generaban algunos efectos negativos en términos sanitarios. Uno de los casos más emblemáticos, si ustedes recordarán, es y que despertó también inquietud de médicos y científicos, es el caso del contagio de verruga durante la construcción del ferrocarril central. En las áreas urbanas, por ejemplo, el crecimiento físico de las ciudades no correspondía a la velocidad con la que evolucionaban la densidad poblacional, lo que generaba problemas de hacinamiento, tuburización, entre otros. Por otro lado, la higiene, como un saber vinculado a la medicina y científicamente construido, surgió en este contexto como un mecanismo para luchar contra las epidemias, pero además también funcionaba como un elemento dinamizador de cambios culturales vinculados a la regeneración del tejido social y a la regeneración del tejido urbano. La higiene vinculada a los médicos, como yo le expliqué, principalmente médicos, proponían soluciones de índole técnica a problemas sanitarios de la vivienda, la contaminación de agua por albañales, también la reorganización de la ciudad bajo criterios modernos, además de plantear soluciones a temas sociales como la prostitución, el alcoholismo y la vagancia, que en ese entonces eran entendidas como costumbres populares causantes del atraso.
Ahora bien, todas estas actividades se concentraron en el área del desarrollo profesional o la profesionalización de la medicina. Sin embargo, como señala Karina Ramazzotti y Carolina Biernat en un trabajo relacionado a la profesionalización de las burocracias sanitarias en América Latina, la formación profesional no es solamente parte de un proceso netamente técnico, autónomo u objetivo, ya que supone la interacción de otros elementos como la construcción de legitimidades, la construcción de la legitimidad de un discurso, la construcción de la legitimidad de los portadores de este discurso, así como de los instrumentos por los que se moviliza este discurso. Este proceso de construcción de legitimidades implica además la existencia de un entorno dinámico entre diferentes esferas sociales, ya que, citando a Sergio Morrissey y Gabriel Mamaro, los profesionales o expertos tienden a movilizarse dentro de diferentes espacios, desde el mundo académico al escenario político, al escenario económico y también hacia el Estado. Y desde allí hacia el espacio público, desde donde construyen una voz para poder hablar en sociedad. Pamela, considero que dentro del texto reseña bien este proceso en el caso de los médicos a inicios del siglo XX. Resalta la importancia de las sociedades médicas como espacios para fortalecer y construir discursos, destaca la creación de revistas y la producción académica como medios para difundir este discurso. También se acerca al desarrollo profesional de los médicos vinculados a cargos públicos, carteras ministeriales, desde donde diseñan e impulsan políticas públicas. Este rasgo es característico de la administración pública a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, en la que se prefería incluir a cargos públicos profesionales, ya que se estaba entrando en un proceso de profesionalización de la burocracia pública. Este contexto nos lleva a generar la idea de que la elaboración de políticas públicas, dentro del proceso de elaboración de políticas públicas, todo asunto técnico es además una forma de intervenir en el campo del poder político. En su análisis de la creación de la Dirección de Salubridad, Pamela ubica un personaje importante para el proceso de creación de esta dirección, que es el ministro de Fomento, Manuel Barrios. Cabe señalar que, como indicó Pamela, desde la creación de este ministerio estuvo formado por secciones o direcciones orientadas principalmente al sector industrial y productivo. El primer ministro fue un ingeniero, Eduardo López de Romaña, y la mayoría de las secciones en las que estuvo compuesta este ministerio también eran secciones técnicas conformadas por ingenieros, arquitectos, ayudantes de ingenieros o ayudantes de arquitectos. Sin embargo, como señala Pamela, los médicos también ocuparon espacios importantes dentro de estos ministerios, especialmente desde la creación de la Dirección de Salubridad, pero también en la sección de beneficencia, ¿no? Todos estos datos se pueden revisar en las memorias o boletines del propio Ministerio de Fomento. Pamela reseña la vinculación de Barrios con el Partido Civil y le otorga una gran importancia, lo cual no se puede perder de vista, ya que López de Romaña, después de haber sido ministro de Fomento, luego fue presidente y también estaba vinculado al Partido Civil. De hecho, dentro de la demarcación cronológica se dice que el gobierno de López de Romaña inicia lo que es la República Aristocrática o el segundo civilismo. Pamela destaca dentro del proceso de creación de la Dirección de Salubridad 3 aspectos centrales que formarían parte de la agenda médica y significarían una señal de la consolidación de los médicos como un grupo de poder. El primer eje es la crítica a todos los establecimientos sanitarios existentes previamente, ya que la Dirección de Salubridad no fue ni la primera ni la última institución sanitaria, sino que existieron juntas de sanidad, instituciones municipales, inclusive la propia beneficencia, y esto también está relacionado con la secularización de la asistencia pública.
El segundo punto es la centralización de la dirección de la política sanitaria en un grupo técnico especializado. No todo el mundo era un grupo técnico, formaba parte de ese grupo técnico especializado, cumplían ciertos requisitos para poder estar dentro de ese grupo especializado, comenzando por la educación, la formación profesional y los vínculos que establecían. El tercer punto es la práctica misma, es decir, las secciones en las que fue conformada la Dirección de Salubridad. La primera de ellas es la sección de higiene, relacionada al servicio de sanidad marítimo, básicamente con pretensiones comerciales, vinculadas también al comercio internacional y al inicio de la emergencia de lo que se conoce como la salubridad internacional. Y también es un mecanismo mediante el cual se introduce tecnología en el área sanitaria. La segunda sección, la sección de estadística vinculadas a la planificación. El Estado asume o fortalece tareas de registro de datos, también relacionados con el tema de la población y también la importancia que tenía en ese momento medir y cuantificar. En base a esos comentarios, me gustaría hacerle algunas preguntas a Pamela. En primer lugar, en el tema de fuentes. Ella, dentro de su artículo, utiliza fuentes editas como la crónica médica, tesis y algunas cosas, pero personalmente me hubiese gustado ver un poco más sobre la voz de los propios actores, ¿no? Un poco más acerca de eso, u otros personajes también vinculados al proyecto de creación de la Dirección de Salubridad. Y esto está relacionado con la siguiente pregunta: si es que en el proyecto de creación de la Dirección de Salubridad existieron algunas otras propuestas alternativas, si has podido identificar alguna de ellas, o en todo caso comparar propuestas dentro del propio gremio médico, porque parece o se da a entender que el gremio médico fuese un gremio sólido, un gremio, no sé, completamente cohesionado y donde no existieron matices dentro de la propuesta de creación de la Dirección de Salubridad. Y esto está relacionado al hecho de que una de las críticas que se le hacía a la Dirección de Salubridad era que priorizaba ciertos aspectos básicamente biomédicos y descuidaba otros aspectos relacionados a problemáticas sociales, por ejemplo, como el tema de los servicios de agua y desagüe. Digamos, la Dirección de Salubridad recién en 1905 abre una especie de sección administrativa encargada de obras sanitarias, y esto está vinculado con José Balta, que es un ingeniero que asume la dirección del Ministerio de Fomento. Además de que no se nota claramente cómo la Dirección de Salubridad establece vínculos con otras instituciones sanitarias, ya que la creación de la dirección no supone el cese o el cierre de otras instituciones municipales, ¿no? Las instituciones municipales, las beneficencias siguen funcionando a la par de la Dirección de Salubridad. Además de que, bueno, Pasoldán y otros médicos más o menos a inicios de la primera década del siglo XX, 1910, eran muy críticos con la dirección por el hecho de que, si bien es cierto, había logrado consolidar una condición permanente de institución, no había logrado construir una política sanitaria nacional. Gracias. Bueno, buenas noches. Gracias a Marcos, gracias a Pamela, gracias a Nacheli por estar aquí, gracias por considerarme para la exposición. Bueno, en mis comentarios no me voy a concentrar tanto en los datos duros, creo que Nacheli lo ha expresado con conocimiento de causa y además de la manera más acertada. No puedo opinar más allá de lo que ya he comentado porque mis conocimientos en esa área no son tan amplios. Pero yo he concentrado más mis comentarios en los aspectos, digamos, más formales, en los aspectos de cómo ubicarlo. Primero, rápidamente, ¿no? La ponencia se centra en la creación de la Dirección de Salubridad en 1903, pero lejos de ser una narración histórica de corte institucional o centrada únicamente en los pormenores formales de su constitución, se concentra, en mi opinión, en tres aspectos fundamentales. El contexto de creación de esta entidad, destacado por Pamela, trasciende el peligro epidemiológico de la peste negra y otras enfermedades de la época y se encuentra relacionado con el interés de un sector civil
que son los profesionales médicos, por la modernización del Estado, su aparato burocrático y su organización como tal. Un segundo aspecto es que la profesionalización de la carrera médica, la cual Pamela rastrea a través de las sociedades y agrupaciones de carácter científico y académico, que los médicos crearon para difundir sus investigaciones de carácter científico, así como sus posiciones de carácter político e ideas para mejorar el sistema de salud. Es lo que podríamos denominar como los antecedentes de una política pública sectorial, ¿no? Es decir, cómo se está creando y definiendo una política pública en el sector salud. Pero no existía ese término en esa época y por eso uso esta terminología para plantearlo no tanto como una política pública, sino como un antecedente quizás de una política pública sectorial. Y el punto 3 es la constitución del gremio médico como grupo de interés, que creo que es el tema más interesante y el que se ha enfocado de alguna manera, aunque no ha sido tan explícita en señalarlo, pero creo que todos los comentarios y la orientación que ha tenido la exposición es para explicar y dar un sentido a cómo el gremio médico se constituye como un grupo de interés. Este término es propio de la ciencia política y básicamente se remite a la capacidad de injerencia en las políticas públicas estatales que puede tener un determinado grupo, ¿no? Pero en mi opinión creo que su análisis no solo se restringe a lo que puede ser el sector salud, sino me parece que va un poquito más allá, en el sentido de que no solamente es que los médicos dentro de la estructura de las políticas públicas de sanidad, sino se concentra en una visión múltiple, ¿no? Quizás en la diapositiva se plantea con mayor claridad, ¿no? Tanto en el Congreso, municipalidades y diferentes entidades de carácter burocrático, ¿no? Antes de entrar al análisis de cada uno de esos temas, es necesario describir 3 aspectos. Primero, en mi opinión, es importante establecer cuál es el contexto historiográfico de que la investigación forma parte, ¿no? Y de qué tradiciones historiográficas trata de marcar diferencias. El segundo, yo creo que es importante definir el marco teórico que adopta. Quizás con ello podamos entender un poco de una manera más clara cuál es el derroteo que está siguiendo, ¿no? Y 3, la metodología empleada y las fuentes utilizadas, ¿no? Que quizás es lo que ha faltado en términos generales, precisar un poquito más. Ok, sobre el contexto historiográfico, en lo referente a los temas de la historia de la salud, la disciplina histórica se había relegado en parte por la visión institucional tradicional, concentrada más en fechas y en los marcos normativos que dieron origen a las instituciones que en un análisis contextual de actores o de procesos, es decir, propiamente la aproximación que he tenido a la historia, los temas de salud, ha sido de carácter referencial, ¿no? Apuntamos las fechas, apuntamos los nombres y apuntamos las instituciones y el marco normativo al que forma parte. Hasta ahí llegamos, o tradicionalmente hemos llegado hasta ahí. Que esto, en mi opinión, ha surgido por 2 inconvenientes. Primeramente, que es la propia tradición institucional que hemos tenido en buena cuenta, y después el cambio por la historia social, lo que ha limitado ese enfoque. Y segundo, porque la ciencia médica tiene una terminología que para emplearla adecuadamente y podernos proyectar a través de ella es necesario conocer, ¿no? Con una estructura bastante propia que para una persona que no está formada en esos campos es muy difícil adaptarse. En ese sentido, es por ello que los historiadores de la salud generalmente son médicos que van rastreándola a través de unos criterios bastante, bueno, para ellos familiares, ¿no? Al final esto se trata de una cuestión de perspectiva. Dependiendo de qué variables vas a usar, te vas a poder acercar al fenómeno. Y en este caso, lo que ha predominado es el enfoque de la enfermedad, ¿no? Como ellos lo llaman. Se remite al historiador, bueno, no lo conozco tanto, Armus, solamente me voy a referir a las citas que ha empleado. Y creo que en ese sentido los historiadores hemos avanzado en lo que es la dimensión de la historia social y política de la enfermedad y en los usos culturales de la enfermedad, que es en buena cuenta a los autores que más hemos rastreado, que más hemos sentido su presencia en este debate, ¿no? A través de Cueto y otros historiadores más que hablan precisamente del tema de las boticas, que hablan precisamente del tema de la medicina tradicional. Pero esa es la perspectiva en que se está desarrollando la historia, ¿no? O el campo de la historia en los temas de salud. Pero en el contexto del análisis de la reforma del Estado, el impacto de las reformas estructurales y la evaluación de las políticas públicas, surge una entrada metodológica para las ciencias sociales y en especial para la historia, para poder no solo historiar la salud como tal, sino como el proceso de constitución de políticas públicas en ese sector, en directa correspondencia con la necesidad estatal de atender a una ciudadanía expectante de tener acceso a ese servicio público y cuyas propuestas de implementación se debe a la acción directa de sectores de la sociedad con una visión sobre los roles y fines del Estado en materia de salud. Es decir, este interés por las políticas públicas a su vez
un interés adicional por entender cómo es que estos discursos sobre la salud se enraizan en el Estado, porque estas perspectivas de la salud se desarrollan dentro de una imagen que el Estado quiere tener de cómo solucionar problemas puntuales. Así, la investigación se adentra en una lectura de la implementación de lo que podríamos denominar antecedentes de políticas públicas desde una perspectiva de los actores que le dan forma y al gremio médico, en un contexto específico de modernización del aparato estatal, preocupación sanitaria, profesionalización de la carrera médica y de crecientes demandas sociales para la prestación de los servicios de salud. Quizás al momento de escribir el contexto, Pamela ha puesto una serie de circunstancias, pero que creo que podrían englobarse en el campo común de una idea de lo que tiene que ser el Estado. ¿No? Todos esos procesos, todos esos hechos que está señalando, ¿no? El tema económico, el tema social, el tema de la aparición de gremios, se está suscitando en un proceso histórico específico, ¿no? La transición de un sistema de herencia tradicional, de herencia colonial, hacia un sistema de carácter moderno. Se está reconfigurando lo que es el aparato estatal. Y todos esos elementos que he citado que forman parte del contexto están en el contexto de esa transición. Esa es mi opinión al respecto. Sobre el marco teórico. La investigación adopta de manera explícita la propuesta de Migdal, ¿no? Estado en sociedad, que le permite dirigir su atención a los actores involucrados, en este caso el gremio médico, en sus diferentes acciones para legitimarse como grupo de interés y ya como funcionarios públicos convertir sus prácticas cotidianas en acción estatal. Es decir, crear las relaciones entre la sociedad y el Estado a través del desempeño mismo como funcionario. En este orden de ideas es pertinente traer a colación una cita algo extensa de Migdal, que puede orientar mejor el derroteo propuesto por Pamela en esta primera entrega de sus investigaciones. Según Migdal, en resumen, el Estado es una entidad contradictoria que actúa contra sí misma. Entender la dominación, es decir, la dominación estatal, entonces requiere de dos niveles de análisis. Uno que reconoce la dimensión corporativa y unificada del Estado, su totalidad, expresada en su imagen, y uno que desmantele esa totalidad para examinar las prácticas y alianzas reforzadoras y contradicciones de sus distintas partes. ¿No? La metáfora de la máscara que usa Migdal, ¿no? O sea, el Estado sería un individuo con una máscara y esa sería la imagen, ¿no? La cara que muestra el Estado, ¿no? Como una entidad, como una totalidad. Pero al retirar la máscara vamos a encontrar personas, grupos, asociaciones, prácticas, que son lo que al final son la verdadera identidad del Estado. No, hacia ahí apunta el análisis de Pamela para poder encontrar esas prácticas internas de lo que está conformándose el Estado, o este sector del Estado, ¿no? Que va a ser el sector salud. Migdal entiende la imagen del Estado como una máscara tras la cual están ocultas personas que con sus prácticas, decisiones y enfrentamientos son la realidad del Estado. Es en este segundo aspecto destacado por Migdal donde recae el interés de Pamela, puesto que se concentra en mapear actores, redes, intereses y agendas que nos permitirán observar esta imprecisión entre el Estado y otros grupos con intereses particulares, poniéndose especial énfasis en las contradicciones que se pueden suscitar en el gremio médico respecto de otros actores intervinientes en las políticas de salud, así como las pugnas dentro de este mismo gremio y en donde se pueden encontrar pluralidad de posiciones, muchas de ellas excluyentes entre sí. Y así, más que una historia sobre los consensos de carácter normativo sobre el sector, estamos frente a una historia de las discrepancias y de la victoria de una propuesta sobre otras en un escenario más amplio, tanto político como social. Bueno, y adelanto un cuestionamiento también que es el mismo de Nayeli, que el texto nos dice de que hay diferentes propuestas, o nos plantea una pluralidad, pero al final uno encuentra, digamos, que como es algo orgánico, ¿no? Sería que el gremio tiene una única opinión. Y ahí es un aspecto que es de carácter metodológico, y al cual me voy a referir después. Pero lo que sí se puede seguir del texto es que sí hay una pluralidad, al menos está enunciada esa pluralidad, pero se desarrolla únicamente una posición como si fuera homogénea. Eso es quizás, bueno, me parece que es algo más de escritura que de desarrollo del tema, perdón, es una cuestión más de escritura que no esté el tema planteado. Sobre la metodología empleada y fuentes utilizadas. Las fuentes tomadas para esta investigación es la revista La Crónica Médica, que ha precisado que la toma por este tema de la continuidad. Y aunque se ha enunciado a lo largo del texto, no se ha hecho un desarrollo de cómo esta fuente puede esclarecer dos puntos en concreto que para mí son muy importantes, ¿no? Los discursos de los médicos sobre las políticas públicas en salud y el rol del Estado frente a la sociedad y la prestación de los servicios de salud. Es decir, cómo los médicos están construyendo estos discursos, cuáles son los discursos que están en competencia, por llamarlo de alguna manera.
y la creación de estas revistas como medios para plasmar sus ideas del Estado y justificar su presencia como grupo de interés, legitimado y de necesaria intervención en la administración estatal. Es decir, estas revistas, estas instituciones que están ayudando a legitimar, a profesionalizar, cómo están funcionando en la práctica como un arma política. Le están dando esos espacios para debatir los temas de salud y ganar espacios, ¿o no? Pesa más los lazos clientelares, por ejemplo, podría ser una pregunta. ¿Realmente puede establecerse estos medios, o sea, estas instituciones que se están creando, crear una repercusión en la sociedad civil para que esto pueda, como funciona un grupo de interés en sentido moderno? Y hacia eso apunta el contexto de creación de la Dirección de Salubridad Pública. Como acertadamente ha señalado Pamela, la creación de la Dirección de Salubridad Pública surge en un contexto mayor, en donde no solo confluye la preocupación sanitaria y la presión social de acceso a este servicio, que se entiende debe tener un carácter público, sino además se produce dentro de un contexto donde existen ideas en torno a un nuevo modelo nacional, en donde una población numerosa y sana era la clave para tener una nación fuerte y exitosa. Es en este punto, siguiendo las ideas expuestas por Pablo de Irinot, que Pamela recoge, las raíces de un modelo de Estado de bienestar queda planteado por una intelectualidad preocupada por la modernización del Estado, con el dilema de tener que lidiar con un corpus administrativo de herencia colonial y las exigencias de la modernidad, ¿no? Esta es una idea que la tomó de Herbold, un historiador que ha tomado este tránsito que les menciono, ¿no? De pasar de una sociedad de antiguo régimen, por llamarlo de alguna manera, bueno, en el sentido técnico, a una sociedad de carácter moderno, ¿no? Cómo reemplazamos ese aparato burocrático afincado en una serie de presupuestos que ya, entre comillas, queremos dejar, ¿no? Una sociedad estamental, un régimen excluyente, para pasar a un sistema de carácter moderno con otro tipo de obligaciones del Estado frente a los ciudadanos. Es así que no puede establecerse una única razón para la creación de esta institución, sino de muchos factores, pero todos ellos enmarcados en la necesidad de replanteamiento de la función estatal y de los roles y funciones que debe asumir. Dentro de la profesionalización de la carrera médica, quizás la literatura, antes que las ciencias sociales y la historia propiamente, es la que ha reflexionado sobre este papel modernizador, ¿no? Esta figura modernizadora que tiene tanto el abogado y el médico, ¿no? Es bastante recurrente la imagen del médico en los inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, que tiene este espíritu positivista, ¿no? Cuestionador del orden tradicional y que viene a ser un transgresor de esa sociedad. Pamela señala, siguiendo a Alonso Cueto, que la profesionalización no se dio como causa del desarrollo científico, perdón, Marcos Cueto, gracias, o especialización de la medicina, sino que fue funcional al afán de monopolizar las actividades relacionadas al campo de curación por los médicos, y segundo, que los médicos tenían ambiciones profesionales puntuales y que no dudaron en establecer alianzas y redes con miembros del Estado para conseguirlos. Este punto es bastante interesante y sobre ello me vienen dos autores a colación para entender, digamos, la complejidad de lo que es un grupo de interés y cómo se va formando a través del tiempo. Primero hay que tener claro que, contrariamente a lo que la tradicional historia institucional nos dice, Carlos Formet, en la formación de la sociedad civil y la democracia en el Perú, señala que la tradición asociacionista es bastante amplia, más de lo que nosotros solemos comentar, ¿no? O sea, lo que tradicionalmente se entiende. Y Pablo Whipple señala que en La Gente Decente de Lima y sus resistencias al orden republicano, que las publicaciones en Lima, por lo menos de carácter político y de carácter legal, eran bastante numerosas. Entonces, es decir, ya existe una tradición que avala la asociación y hay la asociación colectiva, y hay una sociedad que está presta a entender o a valorar lo que es el debate político y el debate legal. Hay un campo para ello. O sea, cómo estos médicos están entrando no en tierra infértil, en mi opinión, sino que están llegando a una sociedad que está realmente expectante por estos cambios y está al tanto del debate. En pocas palabras, esta entrada que tenemos al gremio médico en particular puede llevarnos a una comprensión mayor de cómo es la formación de la sociedad civil.
porque, digamos, la prueba empírica está, pero no hemos encontrado aún los caminos para integrarlo dentro de algo mucho más amplio, ¿no? Quizás esa reflexión que está proponiendo Pamela desde la formación de un gremio profesional, por llamarlo de una manera, y de un grupo de interés puede llevarnos a complejizar el debate en torno a la democracia, en torno a la construcción de la sociedad civil también. Bien, la constitución del gremio médico como grupo de interés. Quizás ese es el aspecto más problemático, el incluir conceptos modernos al análisis del pasado y poderlos desarrollar dentro de determinados límites y especificaciones con la finalidad de no caer en anacronismos. Eso es especialmente notorio al tomar conceptos como políticas públicas y grupos de interés. Yo añadiría, después de escuchar la exposición también, que debería haber algunas mayores referencias a esto que señalas de público y privado, y sobre todo a los elementos coercitivos que has enunciado, que usa el gremio respecto a otros que compiten por ese escenario de la salud, ¿no? Considero que dadas las características de la política de sistemas cerrados en Perú, bueno, acá me voy a remitir en algo a la antropología política que habla de los sistemas cerrados. En sistemas cerrados, generalmente, la norma es el clientelaje. La norma es lo que ha señalado Nacheli, lo que ha señalado Pamela, que la distribución de cargos y de la rotación del poder se da en campos muy pequeños, donde priman más las cuestiones clientelares que las cuestiones de carácter práctico o carácter meritocrático. Es decir, la antropología nos dice que la meritocracia es la excepción y el clientelaje es la regla. Entonces, quizás con esos conceptos podamos entender mucho mejor cuál es el desarrollo que tiene el gremio médico en su constitución como grupo de interés y cómo gradualmente a través de esas relaciones particulares de clientelaje, afinidad, puede entablar un diálogo con la burocracia estatal y poder insertarse dentro del sistema estatal. En este orden de ideas, considero que por esta característica, estudios o análisis de corte prosopográfico, es decir, biografías comparadas, pueden contribuir a delimitar mejor estas redes y afinidades entre el sector de la administración y gremios profesionales particulares. Mis preguntas y recomendaciones giran en torno a la precisión de estos conceptos para la primera mitad del siglo XX y los alcances explicativos que puedan tener. En primer lugar, y bueno, eso sería 1, 2, 5 preguntas, no, 4. ¿Cómo debemos entender o de qué manera se usa grupo de interés en esta investigación? Lo he visto ahí, no sé si lo estás usando en concreto, pero lo vi enunciado y una de tus referencias bibliográficas apuntaban en concreto a grupo de interés. Por eso quisiera saber si lo estás usando y de qué manera lo estás usando para delimitarlo en este espacio temporal particular. ¿Con qué otros grupos tiene que pugnar el gremio médico para tomar la dirección de estos antecedentes de políticas públicas en salud en el periodo referido? Es decir, solamente la dirección, en mi opinión, como es un tema tan técnico, tan especializado, es un poco difícil imaginar que otra persona tenga que encargarse de la dirección, ¿no? En tiempos modernos, quizás con esta cosa gerencial que tenemos, no es tan atípico ver al que dirige la política de salud que sea, pues, digamos, un administrador, por ejemplo, ¿no? Pero en este contexto tan particular sí me parecería algo atípico. Por eso quisiera saber con quiénes tienen que pugnar los médicos para poder plasmar sus políticas públicas en salud. ¿Eran tan discordantes los intereses del gremio médico con las de otros actores con posibilidades de ingerir en la dirección de las políticas públicas adoptadas? Es decir, su manera de ver la que debería ser el Estado, ¿era en verdad tan contradictoria? ¿Realmente había una oposición o al contrario había una aceptación a sus propuestas? ¿Realmente tuvieron una tensión para acoplarse al nuevo sistema? Y bueno, finalmente quisiera algunas precisiones sobre esto que entiendes por público y privado, cómo funciona, porque en verdad cuando se menciona público y privado, partiendo de Vidal, las palabras son las mismas, pero la interpretación que dan los autores es muy diferente, o sea, la usan de una manera diferente. Me gustaría también, bueno, yo le he puesto elementos coercitivos, que yo lo entiendo como la capacidad o las cosas o las acciones que puede realizar un grupo de interés para afianzarse dentro de un espacio determinado, ¿no? Es decir, de conseguir el poder. Quisiera saber cuáles son los elementos coercitivos que mencionaste, ¿no? El cierre de las boticas, ¿no? La cárcel para algunos profesionales informales de la salud, no sé cómo llamarlo, pero, ¿no?
¿Cuáles son estos elementos que comienzan a usar gradualmente el sector médico? Porque ese poder de fiscalización es precisamente lo que también le da legitimidad, ¿no? Saber cómo son estos elementos coercitivos que usan para ser ellos los representantes de la salud frente a otras opciones, ¿no? Bueno, eso sería finalmente mis comentarios, ¿no? Y te felicito porque es un trabajo bastante interesante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a abrir entonces la mesa a preguntas, comentarios, sugerencias. Hola. Ya. Bueno, yo sí te quisiera hacer una pregunta. En todo este contexto donde se ven actores y un complejo sistema de redes, me imagino que no están exentos determinados grupos, no solamente grupos de interés, sino también grupos de presión supongo yo, para que se implemente o esta cartera o esta dirección, o para que se resuelva ese problema en concreto, porque supongo yo que la sociedad civil tampoco no estaba totalmente exenta y que la idea vino de un grupo determinado. Claro, si bien es cierto, ese grupo puede imponer determinada agenda, tener la fuerza, pero existieron algunos otros grupos de presión en la línea de lo que decían los comentaristas, con los que se negoció o con los que se tuvo determinada relación para implementar esto. ¿Cuáles serían esos grupos más o menos en el momento, ¿no? Eso sería mi pregunta. ¿Alguien más? Bueno, ante todo felicitarte por el trabajo, está muy interesante. Y mi pregunta es algo muy puntual, es decir, ¿cómo interactúa la Dirección de Salubridad con las regiones del interior del país? Si hay sedes, si hay, digamos, profesionales que están actuando allí o todo se centra en Lima, ¿no? Tú has trabajado un tema muy puntual que es la peste en Lima, pero digamos, creo yo que ya conoces un poco más del tema y podrías ilustrarnos con eso, ¿no? Primero, discúlpenme porque no he podido apuntar todo lo que ha preguntado, especialmente Javier, ¿no? Entonces voy a mezclar un poco las dos respuestas. Existieron propuestas alternativas en realidad sí, los médicos pues no he tratado de abordar pues estos detalles, digamos, de otro tipo de propuestas, conflictos de intereses que habían detrás de los médicos, porque pues ese digamos que no era tanto mi objetivo, ¿no? Más que todo yo lo que he detectado es que habían propuestas alternativas, no en cuanto a este tema de la Dirección de Salud, al menos antes, ¿no?, de la creación de la dirección. Más bien los médicos debatían o estaban disconformes en cuanto a temas más científicos, ¿no? Por ejemplo, algunos estaban más con lo de la bacteriología, mientras que otros estaban más con otras propuestas, por ejemplo, climatológicas, ¿no? Que también influenciaban las políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo lo que me centro en realidad, por ejemplo, en mi tesis es la tuberculosis, ¿no? Y lo que se quería era construir un sanatorio, que era como un hospital solo para tuberculosos, ¿no? Es una propuesta pues que se extiende 20 años y nunca, bueno, se llega a realizar después de estos 20 años, pero no, es debido a los debates entre los médicos que se va aplazando esta política, ¿no? Unos dicen no, que tiene que ser al lado del mar, como en Alemania. Otros dicen no, que tiene que ser en las alturas, ¿no? Y ahí van los debates, no, que en las alturas no, porque hay más gérmenes. O sea, estos debates entre los médicos son los que, esta falta de unidad es lo que hace que pues se retrase aparte del presupuesto, obviamente, ¿no? Bueno, entonces eso muestra que no era tan cohesionado, pero por ejemplo en los elementos básicos yo creo que de esta dirección he tratado de rescatar lo que los unía en realidad, ¿no? Que eran pues lo que he expuesto, estos 4 puntos.
Sí, habían elementos que se les criticaba, o sea, ya después de su implantación, pues habían elementos que, habían críticas, especialmente, como dijo Nacheli, de Pasoldán, que era uno de sus mayores críticos, ¿no? Pero básicamente, pues al inicio esta dirección se basó en el ensayo y error, ¿no? Aún no había una preparación de los médicos para hacer, pues, para ocupar cargos públicos, eso se da mucho después, o sea, una educación de como especialistas en salud pública aún no era, entonces era prácticamente en base al ensayo y error que se fueron construyendo. Y bueno, por ello no consolidaron, digamos, una política nacional bien hecha, ¿no? Ahora, la dirección genera vínculos con otras instituciones. Sí y no, ¿no? Lo que pasa, el problema de esta institución es que pues no había como que una ley que específicamente regule su acción respecto, por ejemplo, a las municipalidades. Como dijo Nacheli, o sea, no es que la labor de las municipalidades, por ejemplo, al tema de fiscalizar las ciudades se detuvo debido a esta institución, sino que más bien continúa el paralelo, ¿no? De municipalidades, beneficencias, fueron instituciones que siguieron funcionando y que a veces también, y eso fue una de las críticas que generó también la dirección, no lograban pues imponer sus medidas como dirección a estas municipalidades. Había un conflicto también ahí entre quién mandaba a quién, se puede decir, ¿no? Ay, ¿ahora dónde apunté? Bueno, a ver, ¿qué más pregunto? Que me preguntaba, creo, Javier, ¿con qué otros grupos pugnan los médicos, no? O sea, ¿por qué habían tensiones para, ¿no?, para implementar sus propuestas? Yo creo que más que todo era los intereses de otras, por ejemplo, los comerciantes, por ejemplo, los hacendados, por ejemplo, ellos principalmente, los hacendados, en este caso, los hacendados querían exportar pues el azúcar, ¿no? Eran los que estaban en el gobierno, eran, digamos, la cabeza que en otros momentos pues encabezaron este gobierno, y pues para ellos no les convenía, como dije, que se cierre un puerto debido a que los médicos pues simplemente decían, no, ¿saben qué? Este barco tiene ratas. Pues ellos lo que querían pues era seguir generando dinero, seguir generando riquezas económicas, ¿no? Entonces, digamos que había una tensión ahí. Ahora, la diferencia es, por ejemplo, entre lo público y lo privado. Bueno, básicamente no lo he desarrollado tanto. Lo privado yo considero que son pues estas asociaciones, o sea, prácticamente trato de verlo en el tema tradicional, ¿no? Lo privado como estas asociaciones, ¿no?, que se van generando fuera del Estado, ¿no? En el ámbito civil, los médicos se van organizando por ellos mismos, mientras que lo público pues son las instituciones, ¿no? Pero que en realidad mi propuesta va pues que las personas que integraban estas asociaciones en realidad también estaban en estas instituciones, ¿no? ¿Qué más? Los elementos coercitivos. ¿Cuáles eran estos elementos coercitivos? O sea, los médicos no es que decomisaran, los médicos no eran los que iban a las boticas y apresaban a los chinos, sino que era la alianza con la municipalidad, ¿no? La facultad, o sea, la escuela, la facultad de medicina se había pues unido a la municipalidad, por ejemplo, el director, ¿no?, el decano de la facultad ocupaba cierto puesto ahí también en la municipalidad, entonces pues se dictaban gracias a él, gracias a esto,
esta red que había entre estas ambas instituciones, quiénes son los que debían, por ejemplo, ir a inspeccionar los médicos, ¿no? Porque también en esa época habían inspectores, pero que en esa época todavía no eran médicos los inspectores, estamos hablando de mitad del siglo XIX. Ya después, ¿no? Siglo XX, que los médicos se hacen inspectores, pero los médicos están influenciando ahí para, digamos, apresar, ¿no?, a estos boticarios, quitarle todas sus cosas, mandarlos a la cárcel, etc. Ahora, grupos de presión, aparte de los médicos eran de cierta forma un grupo de presión, o bueno, un grupo menor de esas asociaciones. Algunos médicos en específico eran grupos de presión, ¿no? Se dirigían al gobierno, hacían, se puede decir lobby, ¿no?, de cierta forma, instaban a cambiar reglas, a cambiar leyes, modificarlas. En parte de la población, pues justo en esta situación la población reclamaba medidas, ¿no? O bueno, eso es lo que los diarios, digamos que esto no, a la población más me puedo acercar a partir de los medios de comunicación, ¿no?, de otros grupos, aparte de los gobernantes y de los médicos, pues las personas que hacían editoriales, que recogían ese tipo de problemática que se percibía, ¿no? La gente pues exigía que se pare pues estas muertes, ¿no?, que se haga algo, pero no era tanto. O sea, por ejemplo, en temas laborales, en temas de salud en el trabajo, por ejemplo, ahí sí pues habían huelgas, se puede decir, o ciertas huelgas estaban relacionadas también, podrían haber sido relacionadas al tema de la salud, pero para este caso me parece que no tanto, ¿no? Ahora, ¿cómo actuaba en las provincias? Ese era el problema de la Dirección de Salubridad, ¿no?, las provincias. Su enfoque fue principalmente la costa, por este tema, ¿no? Al menos al inicio, que es lo que yo he investigado, pues se construyen hospitales, se construyen lazaretos, se construyen desinfectorios. En las provincias, pues, seguían dependiendo de las municipalidades. Por ejemplo, les dicen a los de la municipalidad, ya ustedes mándenme toda la estadística acá a Lima para hacer pues nuestra estadística nacional, ¿no? Entonces habían lazos ahí. No había como que una institución, una sede en cada provincia de la Dirección de Salubridad. Eso era impensable. Lo máximo pues era enviar pues un médico sanitario por ahí, permanente, que se quede y que pues envíe. Esto estábamos hablando del inicio. O sea, la Dirección de Salubridad tuvo 30, hasta después del creado el Ministerio de Salud, siguió existiendo la Dirección de Salubridad, solo que pasó pues a depender de este ministerio, ¿no? Pero por eso, digamos, no ha querido abarcar todo eso. Tiene varios procesos, varias etapas, se va consolidando. Según un nuevo ministro va pasando por nuevos periodos, por nuevas etapas, mejora, empeora, etcétera, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pamela. Muchas felicitaciones también por la presentación. Igual muchísimas gracias a Javier y a Nacheli y al público que nos ha acompañado en esta sesión. En 2 semanas tenemos nuestra penúltima reunión de este ciclo y pues esperamos que nos acompañen también. Entonces, muchas gracias y nos vemos en 2 semanas.